venido hoy, Señor, y hemos puesto toda carga, toda petición, cada circunstancia de nuestras vidas personales, Padre, delante de ti. Hoy te lo hemos dicho confiando, Señor, porque ¿a quién iremos sino a ti, oh Rey? Rey del universo, creador del cielo y de la tierra. Nuestra confianza está puesta en ti. Sabemos que hemos venido al lugar correcto. Señor, a tu presencia, a derramar nuestras lágrimas, porque no le lloramos a hombre ni a mujer, porque no le lloramos al enemigo, Padre, solo lloramos en tu presencia, reconociendo tu grandeza en esta noche, reconociendo tu presencia, reconociendo tu salvación y tu poder. Te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, y te damos gracias por cada petición contestada, por cada sanidad, por cada liberación, por todo lo que ya tu Espíritu ha hecho, Señor, y por todo lo que vas a hacer hoy al leer tu palabra. Te damos gracias. Amén. Nos acercamos al frente lo que puedan y abrimos la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 35. Números 35. Empezando con el verso 9 de Números 35. Habló Jehová a Moisés, dice la palabra, diciéndole a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, les mostraré ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin querer o sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Verso 25. Y morará en ella, en esa ciudad, hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Amén. Acabamos de leer una porción bíblica, las Escrituras, donde vimos que Dios le da instrucciones a su pueblo para cuando ellos entren a la tierra prometida. Y le dice: cada familia, en el libro ese, en esa porción de Números, tiene su heredad. Cada tribu y cada israelita tenía su heredad, tenía su porción, tenía su terreno, y todo lo que Dios le estaba dando, se lo estaba mostrando y se le estaba dando instrucciones a Moisés. Y le dice a Moisés: y esto será de fulano de tal, y de aquí, y de esta ciudad a esta ciudad, y de este monte hasta este río será de mengano, y de su familia y de sus hijos, y le da instrucciones específicas. En el capítulo 35 le empieza a dar instrucciones específicas sobre una tribu que es la tribu de Leví. Y Leví y todos sus hijos y sus nietos y por ahí para abajo se llamaban levitas. Y estos eran los que atendían el tabernáculo y todo lo que era el servicio en la casa de Dios. Por eso a los líderes, a los músicos, a los que ministran al Señor se les llaman levitas, porque son los que atienden la casa de Dios, el servicio al pueblo, la alabanza, el incienso, las oraciones y todo lo que tiene que ver con la casa de Dios. Y esta tribu fue escogida específicamente para servirle a Dios. Cuando van a pasar del desierto a la tierra prometida, Dios le dice a Moisés, en otras palabras,
dice a Moisés, en lo que como acabamos de leer, o lo que está ahí en Números 35, los levitas también tendrán sus ciudades. Y no solamente tendrán sus ciudades, pero tendrán unas áreas que en inglés se dice suburbs, pero en español se dice ejidos. Yo nunca lo creo, pero así se dice. Y esas son áreas donde iban a tener sus animales. O sea que Dios se preocupó por los levitas y le dijo, a ustedes se les va a entregar, si no me equivoco, 50 ciudades, o 49 ciudades. Y dentro de esas ciudades ustedes van a vivir. Y ahí van a estar sus esposas y sus hijos y sus nietos. Y afuera, y le da hasta a las medidas de donde van a estar los animales. Yo sé que esto no es tan importante, pero quiero que ustedes entiendan cuál es la naturaleza de Dios. Que Dios da órdenes específicas y se ocupa de cada detalle de nuestra vida. Y toda necesidad de cualquier levita, Dios está pendiente de ella. Amén. Así que para ustedes que somos mayormente levitas aquí hoy, quiero que sepa que no hay ni una cosa, ni una situación de la que Él no está pendiente. Y que cuando Él te va a dar algo y cuando tú tengas una necesidad, te la va a dar. Y te la va a dar justo como tú lo necesitas, y cuidado que no sea mejor. Amén. Pero lo interesante de esta palabra es que le dice, y le dice, ¿no? Y le dice, y de los que tienen más dinero, de los que tienen más, ellos exígele más para los levitas. O sea que los levitas iban a tener una parte con los demás. Pero esto no para allí. Con los levitas, que para mí es la tribu más importante, lógicamente, porque es la que atiende el Señor y al pueblo. Pero con los levitas le dice, de las ciudades que le van a dar a los levitas, separen 6 ciudades y esas se llamarán ciudades de refugio. Pero no eran para los levitas. Estas ciudades de refugio iban a ser manejadas por los levitas, administradas por los levitas. Los levitas eran de ellos, la heredad de ellos, pero de ahí tenían que sacar 6 ciudades. Y dentro de esas ciudades tenían que ir ciertas personas. Las ciudades, y lo acabamos de leer como 7, 8, y se sigue leyendo, el Señor vuelve y dice, ciudad de refugio lo llamarás. Y estas 6 serán las ciudades de refugio. 3 a un lado del Jordán, ciudad de refugio, y 3 en Canaán, ciudades de refugio. Y le dio mucho énfasis a esto. Pero esto no era para personas que servían al Señor, ni que eran tan, ni espirituales. Eran para nada más y nada menos que las personas que sin querer habían matado a alguien. Sin querer se habían vuelto criminales. Personas que el enemigo de ellos, o sea, las familias de las víctimas, tenían derecho legal de matarlos. O sea, voy a decir algo en inglés, there was a bounty on their head. En otras palabras, buscaban su cabeza. La gente buscaba matarlas porque habían hecho algo malo. Y le había costado la vida a alguien. Vayan pensando. Así que estas ciudades de refugio las tenían que separar los levitas y tenían que permitir que las personas que habían cometido un crimen, que habían hecho algo malo, se refugiaran allí. Legalmente, cuando no estaban en la ciudad de refugio, a estas personas legalmente las podían matar. Se merecían la muerte porque habían cometido graves errores. Pero en esas ciudades de refugio se les daba un asilo. Se les dejaba vivir, pero no solamente vivir. Ellos podían estar ahí hasta que se les diera o un juicio o se muriera el sumo sacerdote.
los levitas tenían que manejar estas ciudades. Ellos eran los mediadores, por así decirlo, entre los criminales, los culpables y las familias de los víctimas que querían matar a esta gente. Esta gente tenía un problema serio. Pero la ciudad de refugio, esas ciudades de refugio, no solamente eran para la protección del pueblo, no era solamente para proteger a esta gente que había cometido errores, que les había ido mal, sino tenía otro propósito, la ciudad de refugio. Era para que allí vivieran seguros, protegidos, con dignidad, y para que tuvieran tiempo para reconciliarse con Dios. Allí en esa ciudad de refugio, en esas ciudades de refugio, podía ir alguien culpable de homicidio y recibir una parte de la tierra y recibir las bendiciones que Dios tenía para los demás, recibir protección, recibir perdón, recibir dignidad, recibir todo lo que hay, tiempo, misericordia, compasión, para que ellos pudieran hacer las paces con su Dios y para que ellos no se le diera muerte repentina. Porque de acuerdo a la ley, si alguien mataba a alguien, para no contaminar la tierra, a esa persona se le tenía que dar muerte automáticamente, rápido. Porque si se dejaba vivir esa persona, dice la palabra, contamina la tierra. Y Dios no lo permitía dentro de su pueblo. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que dice, está bien, porque Dios no quebranta sus propias leyes. Y la ley dice que esa gente se le da muerte, se saca y se mata. Pero los que lo hicieron sin querer, porque cometieron un grave error, Dios tiene misericordia de ellos y los deja habitar en la ciudad de refugio. Y nada más y nada menos que las manejan los levitas. Yo no sé si Dios le está hablando, pero yo le doy gracias a Dios por el privilegio de compartir esta palabra, porque sé que es para nosotros, para el grupo de hoy, de jueves. Esta ciudad le daba una segunda oportunidad a la persona que había cometido el crimen. Era un lugar seguro, donde mientras que no salía de ese lugar, porque si salía, el enemigo tenía derecho legal, no eran enemigos, era la familia de la víctima que se la quería vengar. Tenían derecho legal de matarlo si se salían y eso está ahí en Números. Así que ahí en esa ciudad vivían perdonados, restaurados, con valor, con comprensión, con tiempo. Y esa es la visión, o parte de la visión que Dios nos ha dado aquí en Primicias. Dios nos ha dado una visión para que nosotros salvemos y rescatemos almas. Pero déjeme decirle otra cosa. No en vano llegan las personas que llegan a Primicias, como ya sabemos. Y Dios llama a Primicias. Y Dios tiene que poner en tu corazón hoy la actitud de un levita que maneja y que administra y que sirve al Señor dentro de una ciudad de refugio. Porque Primicias es, de las 6 ciudades, una ciudad de refugio. Amén. Entonces, Dios no manda solo a aquellos que necesitan sanidad física. Y vemos campañas y vemos anuncios y vemos la realidad de la realidad, que es que Dios visita y usa a sus ministros y el poder de Dios se manifiesta en sanidades físicas. Pero en Primicias, me mostraba el Señor, se manifiesta no solo una sanidad física, sino una sanidad del alma, una sanidad del corazón, una segunda oportunidad y